comunicadora de egresada del sistema operativo, ese cambio de chip, de que nos habituemos a que el teletrabajo puede ser posible y que no necesitamos tener a la otra persona físicamente enfrente, pero sí por estos medios virtuales como estamos nosotros. Óscar Ovidio Quintero, comunicador social periodista de la Universidad de Antioquia y abogado de la UCO. Bienvenido. Bueno, ya en unos momentos vamos a comenzar. Gracias por su paciencia. Hola, estoy preocupada por esta charla, a este ciclo de conferencias. Esta es la quinta charla que realizamos con el apoyo del Centro de Extensión de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Este conversatorio surgió con la intención de responder a una necesidad que surgió con esta coyuntura. Yo siempre reitero, para los que ya me han escuchado me disculpan, que me gustó mucho una noticia de los indígenas de Santa Marta que decía, por favor, no nombren el virus, no lo sigan nombrando para que se aburra y se vaya. Obviamente lo dijeron con otras palabras más bonitas, pero yo también me niego, aunque acabo de hacerlo, pero no por el nombre propio. Entonces, esta iniciativa surgió y afortunadamente, pues con el apoyo del decano Edwin Carvajal, de la jefe del Centro de Extensión de Ana Taborda, de Isabel Puerta, la coordinadora académica y de Leslie Moreno, con todo un equipo de trabajo de diseñadores, de UD Arroba, que está adscrita a la unidad es la unidad de virtualidad de la universidad, que ahora se llama UD Arroba, adscrita a la Vicerrectoría de Docencia. Es todo un equipo detrás de eso, escogiendo temas, proponiéndole a la gente, venga, comparta con nosotros, para apoyar a todas esas personas que estamos trabajando y que necesitamos estar muy pendientes de cómo asumir este teletrabajo de la mejor manera, para que no sea tan caótica, para que no sea tan angustiante, para que nos enamoremos del teletrabajo, porque la idea no es que acabe esta situación y entonces, pues, ya nos olvidemos del teletrabajo. Bueno, aquí tenemos al profesor David Hernández. Profe David, bienvenido. Yo aquí estaba haciendo como un abrebocas de su presentación. Les decía que teletrabajo, dos puntos, la definición universal, aunque haya algunas divergencias teóricas, el teletrabajo es realizar una actividad económica a través de las tecnologías de información y comunicación, TIC, y que me paguen. O sea, la idea es que yo realizo esa actividad, a mí me pagan por ella, yo no me desplazo hasta la organización y todo mi producto es a través de las TIC. Eso es teletrabajo. Y les comentaba, profe David, que uno de los asuntos más complejos para incorporar el teletrabajo es el tema de la organización y quién mejor que él, que es experto en psicología de la organización. Entonces le cedo la palabra a Lisette Moreno como jefe de eventos de la Facultad de Comunicaciones para que haga la presentación respectiva. Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que nos acompañan en este momento.
y a los que se conectan pues como por primera vez, porque recuerden que ya venimos desarrollando desde hace un tiempo, como lo dijo la profe Gerlay, nuestro ciclo de videoconferencias. Entonces, en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia, es un gusto recibirles nuevamente, como ya les dije. Este espacio también me parece que es importante indicarles, es gracias también a todo el apoyo que hemos tenido de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo y su capítulo Latinoamérica. El objetivo que nos hemos planteado a lo largo de este tiempo ha sido abarcar y tratar de mirar todos los temas frente al teletrabajo. Hemos desarrollado, como la profe quizá ya les ha podido contar, el tema del teletrabajo y ciberseguridad, los riesgos psicosociales del teletrabajo, también liderazgo en entornos virtuales, y la semana pasada justo tuvimos al experto español Ignacio Antolín, que nos habló sobre el teletrabajo y la inclusión. Todo este contenido también les contamos que quedará albergado en la página de la Facultad de Comunicaciones. Más adelante a sus correos electrónicos les llegará el link de donde les digo podrán acceder a todas nuestras videoconferencias. Adopción e integración del teletrabajo en la cultura organizacional es nuestro tema de esta tarde, que desarrollará nuestro invitado, el profesor David Hernández García, a quien me complace muchísimo saludar y expresarle pues también mi cariño y desde luego agradecerle por aceptar nuestra invitación. Quiero contarles que el profesor David Hernández García es doctor en psicología de la Universidad de Barcelona, magíster en administración de la Universidad Politécnica de Cataluña y comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es también investigador y consultor de la Universidad de Antioquia en las áreas de comunicación organizacional y psicología del trabajo. También es director de proyectos de cooperación con instituciones de México, Costa Rica, Estados Unidos, Brasil, Perú, Argentina y también en España. Entre 2013 y 2018 se desempeñó como decano de la Facultad de Comunicaciones y también como secretario general de la Universidad de Antioquia. También nos acompaña la profesora Gerlain Segura, a quien ustedes han podido ver y escuchar, que es nuestra moderadora del ciclo de videoconferencias. También quiero contarles un poquito de ella para los que primera vez se conectan. La profe Gerlain Segura es comunicadora social periodista, es traductora, máster en comunicación digital, magíster en sociedad de la información y el conocimiento. Es también investigadora y promotora del teletrabajo y miembro de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo. Antes de darles paso entonces para entrar en materia, para no hacerlos esperar mucho, queremos contarles cómo va a ser la dinámica de esta videoconferencia. Sus preguntas, observaciones y comentarios que estaremos muy a gusto de recibirles, de leerles, serán a través de las dos cajas que tenemos disponibles en este momento. Una es el chat habitual que tenemos acá y también la caja de preguntas y respuestas que ustedes podrán visualizar en la parte inferior de sus pantallas. Como les digo, las estaremos resolviendo e incorporando en el desarrollo de nuestra videoconferencia aleatoriamente a lo largo de esta entonces. Para dar inicio, como les digo, entonces le doy paso a la profe Gerlain Segura para que entonces podamos empezar. Bueno, sin más preámbulos, David, bienvenido. Y a ver, cuéntenos cómo vamos a hacer con esta cultura organizacional para que el teletrabajo se quede. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Gerlain, por invitarme a esta iniciativa que viene rodando ya hace algunas semanas en nuestra facultad para aportar desde el conocimiento y desde la discusión a resolver las preguntas que quizás con mayor frecuencia están apareciendo en los últimos días en el mundo profesional y en el mundo laboral. He tenido la oportunidad de estar en otras de las presentaciones que se han hecho y creo que han ayudado a clarificar preocupaciones y también retos para las organizaciones. Quiero agradecer también al decano, quien lo veo presente en la charla, y a todo el equipo de la Facultad de Extensión por propiciar estos espacios. Y le envío un saludo a las personas que se encuentran conectadas en este momento, que han aceptado esta invitación. Vamos a tratar de hablar en este primer momento de la presentación de dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es retomar el concepto de cultura, porque como algunos me lo han escuchado tanto en publicaciones como en espacios académicos, hay una dispersión
y una múltiple interpretación del significado de la cultura. Y la idea es que hoy no solamente podamos interpretar qué significa el teletrabajo y cómo se va integrando a las organizaciones de una manera más rápida o más pausada, sino que volvamos sobre los cimientos de lo que significa la cultura. Luego quiero mostrar cuáles son las principales implicaciones que tiene la implementación del trabajo en el contexto organizacional. ¿De dónde viene? Primero, de algunas investigaciones de organizaciones que ya lo han hecho, no bajo el marco de lo que está sucediendo de esta emergencia sanitaria y de la pandemia, sino a partir de procesos planeados y estructurados para implementarlo. Y al final, algunas recomendaciones que son de aplicación general. Quiero hacer una invitación antes de comenzar a desplegar la presentación de hoy, y es que hace aproximadamente un mes, un poco más de un mes, junto con Gerlain, publicamos un pequeño artículo en el periódico Alma Mater sobre lo que estaba sucediendo con el teletrabajo y la pandemia. Y tiene que ver con el hecho de que hay un impulso especial que se le ha dado a la implementación del teletrabajo bajo las circunstancias actuales, pero también es verdad que este impulso a veces ha derivado en malas interpretaciones y malas aplicaciones del teletrabajo. Entonces, la exposición que quiero hacer no está asociada a la realidad que estamos viviendo, es decir, no es cómo resolver con una premura de tiempo la necesidad de atender las funciones laborales desde la casa, sino el significado de una implementación planeada, regulada y gradual del teletrabajo en una organización. Es decir, quizás el tema de la pandemia promovió el tema del teletrabajo de una manera más rápida, pero no quiere decir que esta dinámica un poco acelerada es la que realmente tengan que vivir las organizaciones. Entonces, en ese sentido, quisiera empezar. Veo que hay una persona levantando la mano, no sé, Lisette, ¿cuál es la dinámica? Si al final se responden las dudas o en este momento se atienden. Sí, profe, como les acabo de indicar, la idea es que la participación sea a través del chat que está en la parte derecha o en la caja de preguntas y respuestas que tenemos en la parte inferior de las pantallas. Entonces, por ahí estaremos recibiendo sus comentarios, sus observaciones y aleatoriamente, como les dije, la profe Gerlain irá incorporando todo ello en el discurso del profe. Vale, bueno, comenzamos. Lo primero que quisiera que conversáramos es el significado de la cultura organizacional. En el mundo de las organizaciones existen un sinnúmero de conceptos y de fenómenos que desafortunadamente para quienes trabajamos en esto se manejan de forma diversa. Y, por ejemplo, es común escuchar expresiones como eso es parte de nuestro clima, o eso es parte de nuestra cultura, o eso es parte de nuestra identidad, como si fueran aspectos completamente iguales. Quiero comenzar recordando el significado de la expresión cultura organizacional. Esa expresión comenzó a verse por primera vez en la década del 60 y tomó fuerza en la década del 80 a través de algunos antropólogos norteamericanos que consideraban que dentro de las organizaciones, al igual que como ocurre con otras comunidades, con otras sociedades, con grupos en diferentes lugares del mundo, van creando sus propias dinámicas de vida, sus propios patrones de comportamiento, sus propias dinámicas de aprendizaje en lo que ellos decidieron denominar cultura. Y es importante que partamos de ahí porque, por ejemplo, cultura y clima son aspectos completamente diferentes. Y voy a poner un ejemplo. Una organización como Avianca puede tener una cultura muy definida, asociada, por ejemplo, a los horarios, a los rituales que tiene como organización, al manejo de las jornadas de descanso, a las reuniones que hace. Y esos son, digamos, hábitos o comportamientos que frecuentemente hace una organización. Pero el clima está más asociado con percepciones e interpretaciones que la gente hace de la vida de las organizaciones. Es decir, la cultura tiene que ver con hábitos, patrones, mitos, ritos que se dan dentro de una organización, por decirlo de alguna manera, más objetivos, y el clima está más asociado a las percepciones que los miembros de esa organización tienen de la organización.
El clima es más fluctuante, es decir, el clima puede variar. Por ejemplo, siguiendo con el caso de Avianca, si nosotros vemos lo que está sucediendo cuando Avianca solicita al gobierno de los Estados Unidos participar de la declaratoria de bancarrota, o cuando se habla de que se va a tratar mucho la reactivación del sector aeronáutico, la percepción que los empleados tienen de la organización va a fluctuar. No quiere decir que inmediatamente Avianca tenga una nueva cultura, porque la cultura está asociada a sus patrones de comportamiento. Sin embargo, quiero señalar, y aquí esto es importante que los que hoy están en las organizaciones lo entiendan, que cuando una organización decide adoptar el teletrabajo como una de sus modalidades laborales, necesariamente hay afectaciones positivas o negativas en la cultura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un caso, aprovechando que aquí están algunos profesores de la facultad conectados, los que somos profesores de la facultad tenemos ciertos hábitos, por ejemplo, atender nuestras reuniones en una cafetería con un estudiante, por ejemplo, tener exposiciones en un auditorio donde uno puede vibrar de una manera diferente. Y ahora, cuando estamos en el teletrabajo, no tenemos esas rutinas o ciertas rutinas que son naturales a la cultura de nuestra facultad. Otra cosa es si hoy nos indagaran por la percepción que tenemos, que ya está más asociado a otros fenómenos. Entonces, volviendo al origen, la cultura organizacional es un conjunto de presunciones, cosas que creemos, esas presunciones, y patrones de comportamiento que tiene un grupo o una organización. Dos ejemplos que me gustan mucho. Una organización que, por ejemplo, tiene unas rutinas muy asociadas al ámbito religioso, puede incorporar dentro de sus patrones de comportamiento la oración, las eucaristías, etc. Por ejemplo, hace unos años tuve la oportunidad de acompañar en su momento se llamaba Congregación Mariana, en una consulta de largo plazo, y ellos, por ejemplo, tienen sus patrones de comportamiento y ligan una oración en la mañana y cada mes una eucaristía. Esto hace parte de sus patrones de comportamiento. Otro ejemplo concreto, el hecho de que todas las mañanas en el ejército se tome lista, se haga formación, haya que tratar a los jefes con determinados estatus, se pueda ir ascendiendo en una escala. Eso, por ejemplo, hace parte de un patrón de comportamiento de organizaciones. Otra cosa es cómo se sienten las personas dentro de esos patrones. O sea que la idea es que la cultura es algo que se va arraigando a través del tiempo y que se expresa en presunciones y patrones de comportamiento. De los participantes hay un sinnúmero de personas que tienen la Universidad de Antioquia, y cada uno de ellos sabe el significado que, por ejemplo, tiene el himno de la Universidad de Antioquia antes de iniciar una actividad, o inclusive como un símbolo supremo del afecto que se le tiene por esa institución. Ese himno, la forma en que la gente lo canta de forma conjunta y en los lugares donde se hace, tiene que ver con los patrones de comportamiento. Todo esto, a su vez, ha sido influido por experiencias importantes y significativas, tanto internas o externas de las organizaciones. Y en esto quiero señalar algo. Ninguna organización tiene una cultura exactamente igual a la otra. De hecho, les voy a poner un ejemplo para irme acercando al tema del teletrabajo. Hay organizaciones que en este momento de ninguna manera aceptarían que sus empleados estén trabajando desde su casa. Inclusive si hay actividades de oficina o actividades administrativas que pudieran hacerlas desde la casa. ¿Por qué? Porque puede haber patrones de la cultura tan arraigados cuyo significado es que si una persona no está sentada en la oficina, no está trabajando. Esa presunción de que estar en la oficina significa estar trabajando y que el hecho de estar las oficinas solas habla de ineficiencia, puede ser algo que se arraigue dentro de una organización como parte de su cultura. Y ahorita miraremos algunas de las razones por las cuales se arraiga. Entonces, las culturas se van construyendo a través de los años. Pueden ser modificadas y pueden ser impactadas por grandes crisis o grandes cambios en las organizaciones. Yo soy de los que creo que la implementación planeada, regulada y monitoreada del teletrabajo tiene implicaciones en la modificación de los patrones culturales
de las organizaciones. Por ahí quiero comenzar, veo algunas personas en el chat. Ok, gracias. Ok. Sí, profe, era porque te estábamos escuchando como un poco distorsionado, pero ahora te escuchamos perfecto. ¿Ahora está bien? Sí, ahora te Ok. escuchamos bien. Muy bien. Entonces, en ese sentido, hay algunos factores que han sido estudiados como determinantes de la cultura. Por ejemplo, la tipología de la organización. No son iguales los patrones culturales de una organización pública de carácter local a los patrones culturales de una organización multinacional de carácter privado. ¿Sí? El hecho de que tenga fines diferentes, localización diferente y propiedad diferente marca diferencias en su cultura. Inclusive, aquí, volviendo al caso de las universidades, es completamente diferente la cultura de una institución como la Universidad de Antioquia, así esté en el sector de la educación superior, así tenga programas de pregrado y posgrado y grupos de investigación, con las características culturales de una institución como la Universidad de AFIT. Eso tiene que ver con que los patrones culturales, de una u otra manera, están asociados también a qué tantas personas trabajan en una organización, qué tantos años lleva existiendo, si está ubicada en una región del país o en otra. Eso es un determinante de la cultura. La segunda, y a mi juicio, lo digo por lecturas previas que he hecho, el estilo de personalidad de sus fundadores, la concepción original que sus fundadores tuvieron y el enfoque de dirección también es determinante en la cultura. Por ejemplo, hay estudios, hay uno particularmente que a mí me gusta mucho, de un profesor de la Universidad Nacional en Bogotá, que dice que más o menos el 86% de las empresas en Colombia son pymes, pequeñas y medianas. Y en ese sentido, este tipo de organizaciones están muy marcadas por la tradición de autoridad, es decir, que el que crea una empresa es por ende su dueño y al ser su dueño tiene la autoridad completa. Si tiene la autoridad completa, no se toman decisiones de ninguna manera en una instancia diferente a que no sea en el nivel central. Ese patrón, que es muy propio de algunas culturas latinoamericanas, donde está la figura del gerente dueño, y ese gerente dueño de alguna manera como el administrador completo de los recursos, es un patrón cultural que, por ejemplo, para el tema del teletrabajo requiere un mayor esfuerzo que una organización que, por ejemplo, ha sido creada a través de una red de cooperación internacional donde su cotidianidad implica la comunicación a distancia entre sus actores. En este momento estoy acompañando una organización que se llama Veolia, con algunos quizás he podido hablar de este tema. Es una empresa francesa que está en más de 50 países y ellos ya tenían desde hace más de 15 años prácticas de reuniones a través de estas plataformas, actas que se construían a través del trabajo colaborativo, proyectos que se hacían a través de plataformas web, etc. Uno no puede comparar eso con una empresa, y pongo el ejemplo con todo el cariño del mundo, por ejemplo, del sector de las ferreterías, que el señor tiene 5 ferreterías en la ciudad y que él toda la vida ha controlado todo, los proveedores, la venta de sus productos, etc. Entonces, la concepción, enfoque y estilo de personalidad de sus fundadores también determina la cultura. También la estructura de la organización, la composición demográfica y la dispersión geográfica. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, y es un caso que yo menciono bastante en las aulas de clase y también me interesa investigarlo, es algunas organizaciones del sector público. Por ejemplo, quienes han trabajado o trabajan en alcaldías, gobernaciones, ministerios, personerías, hospitales públicos, saben que la composición demográfica es muy diversa, pero además que tienen muy diferentes formas de contratación. Entonces están los de carrera, están los empleados que llegaron con una administración particular, los de prestación de servicio, etc. Igual pasa en las universidades con las figuras de vinculados ocasionales, cátedra, prestación de servicios, CIS, etc. Ese tipo de organizaciones, al tener una composición demográfica y relación contractual tan diversa, lleva a que sean culturas realmente difíciles de intervenir por la diversidad
de patrones de comportamiento que se dan al interior. Entonces, por ejemplo, puede llegar a ocurrir que un empleado vinculado que tenga, digamos, algún vínculo sindical, defienda con mucha rigurosidad el tiempo de almuerzo y el tiempo de receso al final, cuando termina la jornada. Pero quizás no tenga la misma capacidad y la misma presunción una persona por prestación de servicios que sabe que le pueden suspender el contrato. Entonces, a eso me refiero. Y lo último es que la cultura organizacional también está muy determinada por la dinámica de poder y decisión dentro de una organización. Ahí quiero yo diciendo que hay culturas organizacionales más susceptibles al teletrabajo que otras. Y pensar que el teletrabajo se implementa de forma transversal a todas las organizaciones por normas de carácter nacional, a mi juicio, es un error, ya que cada organización tiene momentos diferentes y estilos directivos diferentes. No en vano, en el artículo que publicaba con la profesora Gerlain, decíamos que la pandemia funciona para el teletrabajo para bien y para mal. Para bien porque acercó a muchos que podían hacerlo a una realidad que no la habían explorado. Pero para mal es que llevó a que se implementara de una forma, en algunos casos caótica y acelerada, perdiendo el enfoque que este tiene. ¿Vale? Para continuar, quiero decirles que la cultura permite que se distingan las organizaciones, se puede transmitir de una generación a otra y básicamente se transmite a través de procesos de socialización y aprendizaje. Y quiero señalar, los que están siguiendo la diapositiva, en el segundo párrafo algo que es muy importante, y es que la cultura tiende a fijarse y a prolongarse en el tiempo. No en vano uno escucha expresiones en la vida real y en la cotidianidad como es que eso hace parte de nuestra cultura. Es decir, que vamos ratificando día a día, mes a mes, año a año, ciertos rasgos y patrones que parecieran ya naturales dentro de la organización. Y el hecho de que se fije y se prolongue en el tiempo puede ser o un obstáculo o un facilitador para la adaptación. Algunos de ustedes vieron la noticia de la semana anterior que Twitter acaba de decir que por lo menos en un año no va a dejar las prácticas de teletrabajo, es decir, se va a mantener 100% con teletrabajo, salvo las actividades de mantenimiento de servidores y otras cosas de carácter técnico y electrónico, pero ha tomado una decisión. ¿Por qué toma esa decisión? Porque para bien o para mal ya tenía una cultura fijada y prolongada en el tiempo que permitía el trabajo colaborativo a distancia. Google, IBM, Facebook, etcétera, tienen desde hace muchísimo tiempo personas trabajando en muchísimos lugares del mundo. Y otro caso muy concreto es de ciertos call centers que, por ejemplo, están en Estados Unidos, están en Europa y tienen instalados sus call centers en India, en Argentina, en Colombia o en España. Todo esto para decir que una organización que ya ha tenido esas experiencias de ese tipo con la tecnología, pues más fácilmente podría adherirse. No es igual a una organización completamente parametrizada. Tenemos dos ejemplos contundentes. Uno, y aquí lo digo muy a título de opinión, a mí me parece vergonzoso que el Congreso de la República se haya demorado más de un mes definiendo las pautas y las normas, específicamente decretos, que le permitieran obrar bajo el teletrabajo, por lo menos el trabajo remoto, ¿cierto? Pero uno entiende que hace parte también de una cultura completamente colonialista, donde la gente tiene que estar sentada en su puesto, ese puesto se llama curul, tiene un significado de peso, implica desplazamientos que a su vez generan viáticos, etc. Entonces, al final lo que quiero plantear es que cada cultura puede ser favorecedora o un obstáculo para la implementación de cambios, en este caso, cambios asociados al trabajo remoto. Estoy viendo en el chat una pregunta de Alejandra Machado que dice, ¿creen ustedes que el contexto actual va a obligar a las organizaciones a cambiar esos imaginarios de presencialidad, productividad, o es posible que esta idea esté tan arraigada que aún prevalezca? Mi respuesta, sin que se haya hecho un estudio, porque hacer un estudio durante la pandemia o la pospandemia realmente no ha sido fácil, aunque ya hay algunos estudios, particularmente en Europa, es que hay algunas organizaciones
que van a acelerar el paso. Es decir, y voy a poner casos de instituciones que conozco. Hay empresas que comenzaron desde antes de la pandemia a tener algunos experimentos de teletrabajo fundamentalmente asociados, por ejemplo, a mujeres que tenían licencia de maternidad o personas que vivían muy lejos del lugar de trabajo o personas que tenían que aislarse un tiempo para formular un proyecto. Pero con la pandemia, Alejandra, descubren que pueden ir más allá. Es decir, que actividades como la actividad del contador o la actividad del comunicador o la actividad, por ejemplo, de un analista financiero pueden hacerlo a distancia. Entonces, yo lo que creo es que no va a cambiar completamente el imaginario, precisamente porque hay una población muy grande de empresas que todavía tienen en su imaginario, o sea, en su cultura, la idea de que si el trabajador no está presente, el trabajo no es real. Pero yo creo que aquellos que ya habían iniciado un camino de experimentación van a acelerarlo rápidamente y esperamos, hablo por Gerlain y por mí, que lo hagan bajo las condiciones de teletrabajo sano, responsable y regulado que nosotros y específicamente Gerlain ha venido promoviendo. No sé si responde a tu pregunta, Alejandra. Bueno, seguimos. Ahora bien, si a uno le preguntan, entonces, ¿para qué sirve la cultura? Ya sabemos por qué existe y ya sabemos qué lo determina. Si la pregunta fuera ¿para qué sirve? Lo primero que hay que decir es que la cultura determina parte de la identidad de las organizaciones. Esta mañana tuvimos una reunión, un grupo de colegas con algunos comunicadores de la universidad, donde hablábamos del valor de la identidad. Y en el valor de la identidad, por ejemplo, es muy importante el significado que nosotros le damos a los símbolos universitarios. Esos símbolos hoy hacen parte de nuestra cultura. A su vez, algunos patrones nuestros, como por ejemplo, que además de enseñar, investigamos, marca la identidad de que somos una institución científica, por ejemplo. Un ejemplo de los que a mí más me gusta es el ejemplo de Empresas Públicas de Medellín. Hasta la década del 80, y no sé si alguno de los que están aquí lo recuerda, EPM tenía una cultura muy pensada para lo local y lo comunitario. ¿En qué términos? En que sentíamos que Empresas Públicas de Medellín era una empresa de los medellinenses, solo para los medellinenses, y la gente iba con muchísimo gusto al centro de Medellín, a un edificio que se llama Miguel de Aguinaga, hacía sus diligencias y sentía que iba a las Empresas Públicas de Medellín. En la década del 90, cuando se hace la expansión de Empresas Públicas de Medellín a una empresa multilatina, a una empresa mucho más moderna, donde cambia su marca, etcétera, necesariamente hubo un giro en la identidad y por conversaciones que he tenido con personas de allá, quedaron dos culturas metidas. Una cultura muy tradicional de la gente que llevaba más años y una cultura de la gente más joven que veía la empresa más moderna. Y eso generó sus choques en temas de tecnología, en temas de grupos de trabajo, etcétera. A medida que fueron pasando las generaciones, hoy la identidad de EPM por dentro está más asociada a una cultura de lo moderno, de trabajar con plataformas web, de desarrollo conjunto de proyectos, de participación en iniciativas internacionales, etc. Entonces, digamos que ahí vemos cómo la cultura determina la identidad. También la cultura facilita la cohesión de los equipos, ayuda al direccionamiento estratégico y algo que es muy importante y que los que les gusta la fundamentación teórica lo podrían escribir, es que la cultura determina el clima. Uno de los factores que lleva a que hayan climas más favorables o menos favorables es el tipo de cultura que hay en una organización. Para efectos del tema que nos reúne, quiero decirles que hay autores que han hecho clasificaciones a las culturas. Y yo les pido un ejercicio a los que están escuchando esta exposición, y es que piensen en las organizaciones en las que están o piensen en las organizaciones en las que han estado recientemente. Hay tres autores, los tres son investigadores de cultura, y ellos han hecho investigaciones en muchos lugares del mundo tratando de identificar cuáles son los patrones más comunes de las culturas en los que ellos estudian. Entonces, por ejemplo, Brian Asnoff dice que existen 4 tipos de culturas. Culturas estables,
que básicamente lo que pretenden es que las organizaciones, si están funcionando bien como están, las dejemos así, muy propio de las frases, así lo hemos hecho, así lo seguiremos haciendo, o si así nos ha funcionado, ¿por qué lo vamos a cambiar? La cultura reactiva, que es aquella que a medida que está viendo los obstáculos, va buscando las soluciones. Las culturas anticipadoras, es decir, aquellas organizaciones que tienen, por ejemplo, equipos de trabajo dedicados al estudio de mercado, a la prospectiva, etcétera. Y unas culturas más a la iniciativa, es decir, que van a la vanguardia. De alguna manera similar, pero también asociado pero en diferencia, asociado más al tipo de líder que tienen, otro autor que se llama Kono plantea que existen culturas más autoritarias, culturas más burocráticas, culturas más orientadas al liderazgo y culturas más orientadas al trabajo en equipo. Y finalmente Harrison, que es otro autor, al que quiera que les comparta material lo hago con todo el gusto, dice que hay culturas más orientadas al poder, culturas más orientadas a las normas, culturas más orientadas a los resultados y culturas más orientadas hacia las personas. Todo esto que les planteo tiene que ver con que existen culturas donde ciertos patrones nuevos pueden apropiarse más rápidamente. Por ejemplo, si miramos el modelo de Asnov, uno podría decir que una organización que tenga patrones anticipadores o patrones de iniciativa, fácilmente podría incorporar con algún nivel de rapidez un modelo de teletrabajo regulado. ¿Por qué? Porque si ya se anticipó, se dio cuenta que en su competencia, en el ámbito nacional o inclusive con sus proveedores y aliados en otros países, ya el tema de teletrabajo estaba en curso. Igualmente uno podría decir que en una cultura más orientada al liderazgo o una cultura más orientada al trabajo en equipo, pues efectivamente sería mucho más fácil la implementación del teletrabajo. ¿Por qué? Porque bajo el liderazgo se entiende que no hay tanto control al tiempo y tanto control a la presencialidad, sino más orientado a los resultados. Y en el trabajo en equipo, entendiendo de que se pueden hacer un montón de actividades sin que necesariamente esté cada uno sentado en su mismo puesto, en su misma oficina. Igualmente pasa con el modelo de Harrison. Si hay una cultura más orientada a los resultados y a las personas, uno podría entender que no es tan preocupante que una persona esté sentada todo el día en su lugar de trabajo. Primera conclusión, profesora Gerlain. No todas las culturas están en el mismo nivel de preparación ni son igualmente susceptibles para la implementación del teletrabajo. No tiene solo que ver con la posibilidad logística y normativa, sino también con las presunciones e imaginarios que hay dentro de las organizaciones. Conozco casos recientes de colegas comunicadores que, pudiendo estar haciendo sus actividades en casa, sus jefes, sus gerentes consideran que es importante que hagan presencia. Eso tiene detrás una carga imaginaria, una carga simbólica que hace parte de la cultura de esa organización. Muy bien, vamos en este momento a hablar entonces de cómo las culturas locales y las culturas nacionales de alguna manera influyen en las culturas de las organizaciones. En nuestro país hemos tenido una historia muy asociada a la presencialidad, a los horarios, a la supervisión e inclusive al control. ¿Por qué? Esto tiene que ver, reitero, con una herencia colonial y hay estudios que lo han demostrado. Como saben ustedes, en el caso, digamos, de las autoridades de trabajo colombianas, muchas de ellas fueron creadas a partir del fortalecimiento de la industria. Y la industria es una evolución de las grandes factorías en Estados Unidos y las grandes factorías en Europa. Muchos de los modelos burocráticos y clásicos que implementaron nuestras organizaciones y por ende quedaron expresados en los reglamentos de trabajo vienen de ahí. El famoso marcar tarjeta, que todavía lo vemos en las organizaciones con los carnets. El famoso, usted tiene que hacer tantos productos en determinado número de horas.
es decir, relación productos-tiempo, tiene una influencia de esa cultura. Y adicionalmente, el hecho de que muchas de las empresas, y eso es natural, tienen que ver con jefes que han sido sus fundadores y están preocupados por el uso eficiente de los recursos. Y se va creando la presunción de que si no estás en el lugar de trabajo, no estás haciendo la tarea. Entonces, sí hay una influencia de las culturas locales y las culturas nacionales en las culturas de las organizaciones. Sin embargo, esta es mi postura, puede que haya personas que piensen diferentes, uno no puede hablar de una única cultura organizacional de un país. ¿Por qué? Dentro de una misma ciudad hay organizaciones como el Consejo, el Circuito Judicial de Medellín y Matelsa. En una misma organización puede estar, en una misma ciudad puede estar Telecentinel y la Asamblea Departamental de Antioquia. Entonces, no me parece muy respetuoso ni prudente hablar de que en un país o en una ciudad hay una única cultura organizacional. Más bien, la línea que ustedes ven señalado en verde es que hay culturas más sensibles y susceptibles a los modelos de trabajo remoto. Ahora bien, ¿cuándo cambian las culturas? Para irme metiendo ya en esta parte final al tema del teletrabajo. Primero, cuando cambian las figuras de propiedad de las organizaciones. Cuando hay fusiones, cuando hay compras, cuando hay decisiones de empresas, hay separaciones. Cuando hay crisis muy fuertes, económicas, comerciales, reputacionales. Cuando hay muchos cambios generacionales o cuando cambia el direccionamiento estratégico. Yo tengo una hipótesis y esa hipótesis solo se podrá comprobar a partir de un año y es que clima, cultura, motivación y satisfacción van a tener un giro radical en sus niveles a partir de lo que está sucediendo con el coronavirus. Es decir, el hecho de que la gente se haya ido para las empresas, unos de ellos tengan que ir a trabajar y otros no, algunas de esas personas tengan contratos que no saben si se van a renovar o no, va a generar un efecto fenomenológico muy alto en la mayoría de las organizaciones. Es decir, que, lo digo obviamente como una hipótesis, no hay estudios sobre eso, la modificación cultural que se viene es grande, sobre todo en aquellas organizaciones que han tenido que romper patrones que jamás pensaron que tenían que romper. Por ejemplo, imagínense a ese gerente que sabe que le tiene que pagar a una persona que está en su casa haciendo tareas y él con la angustia de no saber si las hace al ritmo que él quiere. O sea que ahí ya por defecto viene una ruptura importante. Ahora bien, frente al teletrabajo en concreto, que fue la propuesta que me ha hecho la profesora Gerlain, es verdad, y así lo publicamos en el artículo, que el teletrabajo tiene unas posibilidades que difícilmente podría cualquier otra modalidad de trabajo. La primera de ellas es que permite una mejor conciliación entre la vida laboral, familiar y personal, ahorra tiempos en desplazamiento y permite un manejo autónomo del tiempo de los trabajadores y de sus ritmos. También es verdad que ayuda a que otras personas de culturas diferentes o inclusive con limitaciones físicas puedan participar en proyectos. Por ejemplo, en estos días hablando con un colega en España, me ha hablado sobre el interés de algunas organizaciones por aumentar a través de prácticas de teletrabajo la vinculación de personas con limitaciones sensoriales, que antes era muy difícil porque el hecho de transportarlos, tendrían que poner un sistema de transporte para llevarlos de la casa al trabajo, para regresarlos en la tarde, etcétera. Y ahora, por ejemplo, es posible que haya nuevas formas de hacerlo. Igualmente, ayuda con todos los temas de ambiente, mitigar la contaminación ambiental y, como lo estamos viviendo, mantiene activas las organizaciones en situaciones de crisis. Esto es lo que realmente quiero que sea la parte central y con la cual voy a hacer el cierre de la charla, y es, ¿qué implica? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría la implementación del teletrabajo en los patrones culturales de las organizaciones? Y esas implicaciones son, algunas son psicosociales, o sea, de lo que pensamos y lo que creemos. Algunas son técnicas y tecnológicas, otras son jurídicas, pero en términos generales todas son culturales, porque modifica patrones que muchas empresas ya tenían arraigados. Entonces, ¿qué implica? Implica disminuir las prácticas de seguimiento y control frecuentes a los horarios y a la permanencia. Aquellas culturas que quieran hacer un tránsito sano y responsable al teletrabajo
tienen que empezar a romper en los imaginarios sobre el seguimiento y control de horarios. Esto es un asunto que no es fácil porque, como lo dije hace un rato en la presentación, estamos en una tradición y en una cultura nacional donde se le ha dado prevalencia al sentido del cumplimiento de horarios y la permanencia en oficinas. Pero si vamos a meternos, pues hay que empezar a hacer la modificación de esos patrones y tiene que pasar también por los directivos y los fundadores de las compañías. Eso implica tener unos nuevos modelos de monitoreo de tareas y de metas. Es decir, que ahora el trabajo no es tanto asociado a cuántas cosas hizo en un día, sino a si las metas propuestas para un periodo efectivamente se cumplieron. Segunda implicación, requiere una mayor interacción con la tecnología y por ende hay que hacer actualizaciones de infraestructura en TICs y formación de colaboradores. Esta mañana, en una conversación con alguien de una empresa que se llama Construcciones El Cóndor, me decía que si podía compartirle normas asociadas al pago complementario que tienen que recibir los trabajadores por utilizar sus equipos y por utilizar sus servicios de Internet. Y la respuesta que yo tengo, y ahí le pido a Gerlain que en este momento más tarde lo diga, es que no existe todavía ninguna actualización en el Código Sustantivo del Trabajo que así lo establezca. Sin embargo, como existe dentro del Código Sustantivo del Trabajo la posibilidad de adicionar rubros salariales, es una decisión de las organizaciones en función de su disponibilidad de recursos poder incluir como complemento del salario algunas remuneraciones complementarias por el uso de equipos y de los servicios de Internet. En este momento, yo le decía a la persona con la que hablé en la mañana, en este momento, hacer una exigencia de ese tipo en medio de una situación tan incierta es complicado. Pero pensando en una implementación post-pandemia, ya cuando estemos en un momento diferente, yo creo que las organizaciones tienen que evaluar eso. Y más adelante voy a mencionar, por ejemplo, que aquellos que se viene una discusión en el Congreso de la República con los sindicatos, y es qué va a pasar con los auxilios de transporte versus el auxilio de tecnología, que podría cambiar. Ya hay casos, por ejemplo, de consultores internacionales, es el modelo de la Pricewaterhouse, donde a los consultores no solo se les reconocen los viáticos y no solo se les reconoce su salario, sino que se les reconocen los servicios conexos como el uso de celular, el uso de Internet, entre otros. Otro cambio que implicaría en la cultura de las organizaciones es que hay que trabajar bajo la definición de acuerdos, ¿cierto? Horarios, disponibilidad, funciones, porque, por ejemplo, el tema de la disponibilidad es un tema muy sensible. Como la tecnología deriva en que mientras que tengamos prendido el computador o el celular, podemos atender comunicaciones, la idea es que se pueden violentar los horarios de trabajo. Una de las orientaciones que se recomiendan en esta modificación de patrones culturales es que se establezcan acuerdos sobre cuáles son los límites de tiempo para el uso de las plataformas tecnológicas. Otro que también es muy importante es revisar la legislación vigente de riesgos laborales y también de relaciones con los sindicatos. Porque, por ejemplo, en muchas negociaciones sindicales se ha llegado a acuerdos sobre valores complementarios por alimentación y valores complementarios por transporte. Bueno, ¿cómo se van a renegociar dentro de los acuerdos y los pliegos que han sido pactados en años anteriores? Necesariamente hay que hacer ajustes en los procesos de salud ocupacional. Las matrices de riesgo, hay una profesora de la Facultad de Ingeniería que se llama Beatriz Mazo, que me decía que casi que se vuelve obligatorio hacer una actualización de la matriz de riesgos, porque ya no tenemos los mismos. Por ejemplo, y si el decano, Gerlain, la vicedecana lo saben, en la matriz de riesgos de la Universidad de Antioquia tenemos un riesgo que es el riesgo asociado a los disturbios, ¿cierto? Los que llevamos allá tantos años sabemos que hemos sido afectados por situaciones de choque, pero por ejemplo ahora no tenemos ese riesgo, pero tenemos el riesgo de una afectación visual que quizás no la teníamos tanto cuando estábamos en el lugar de trabajo. Otro ejemplo concreto, es posible que una persona que fuera auditora en el sector de los alimentos tuviera muchísimos riesgos asociados al contacto con ciertos productos y ahora ya no tenga solo ese riesgo, sino también el riesgo de que pasa horas y horas sentado en su casa sin hacer pausas activas. En ese sentido, vale la pena que se haga una revisión de los procesos de salud ocupacional, igualmente
En este momento hay muchas discusiones sobre qué pasa con un accidente. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, si está en jornada laboral, tiene un accidente doméstico, ese accidente doméstico, ¿cómo clasificarlo? Si es un accidente más fundamentado para el sistema de salud tradicional EPS o si lo tiene que declarar como ARL, cosas de ese tipo. Ese es otro de los ajustes que implican la cultura. Uno más es que, y sobre todo por si hay personas aquí que trabajan en las áreas de gestión humana, es necesario que quienes vayan a desarrollar actividades en calidad de teletrabajadores o autónomos revisen si necesitan actualizar las competencias que están definidas para ellos y adicionalmente que las evalúen. La pandemia nos puso a muchos que no estábamos preparados a trabajar de esta manera, pero no quiere decir que todos tengan la misma capacidad. Por ejemplo, la autonomía. Hay personas que están acostumbradas a trabajar con su equipo, es decir, reunido en su oficina, conversando, compartiendo documentos, y ahora tiene que conectarse y puede que no coincidan horarios con sus colegas, cosas de ese tipo. Tiene que adaptarse rápido a situaciones de cambio. ¿Por qué? Porque recibe un correo electrónico y ahora no tiene que ir a la oficina a resolverlo, sino que puede en la noche atenderlo, pero entonces vuelve y conecta con la posible violación a la jornada laboral. Orientación a metas y resultados, disciplina, orden, autocuidado y uso racional del tiempo, y algo que es muy difícil, y aquí aprovecho para felicitar a los padres y madres que están viviendo esta situación, y es la capacidad para armonizar la vida familiar y la vida laboral. Estas son competencias que una organización que conscientemente y de forma regulada quiera migrar al mundo del teletrabajo debería verificar como una inyección a su nueva cultura organizacional. Algunas recomendaciones para que efectivamente se articule bien con la cultura. Los teletrabajadores deberían tener el mismo acceso a la formación y oportunidades que los trabajadores presenciales. No podríamos pensar que hay dos mundos en las organizaciones, eso sería nocivo porque finalmente afectaría el clima, la motivación y la satisfacción de unos en relación con los otros. E igualmente se recomienda que aquellos que no están dentro del modelo de teletrabajo también reciban formación específica. ¿Por qué lo quiero señalar así? En estos días, conversando también con una egresada, me planteaba que era muy preocupante ver cómo en la planta la gente estaba trabajando y escuchaba comentarios de incomodidad porque otras personas estaban en sus casas. Si a los presenciales no les ayudamos a construir un imaginario sobre las posibilidades y los esfuerzos que implica el teletrabajo, se genera una inequidad interna o una percepción de inequidad entre quienes van a la oficina y entre los que no van. Por eso es que se recomienda que reciban sensibilización y formación, tanto los que teletrabajan como los que van a actividades de carácter presencial. Veo algunas preguntas en el chat y propongo que ya me falta un poco, Gerlain, si te parece, para cerrar mi intervención y ya tú luego das la palabra o manejas el uso de las preguntas. Claro que sí, David. Tenemos pendiente, entonces, entre Eliseo y yo estamos haciendo un documentico en el que estamos anotando todas sus inquietudes, algunos comentarios, entonces, para mantener el ritmo de la charla. Gracias. También es importante que, conectado con lo que acabo de mencionar, la formación esté en los dos niveles, formación tanto para teletrabajadores como para no teletrabajadores, y obviamente fomentar reuniones y encuentros del equipo de trabajo para identificar problemas, discutir logros y necesidades y resolver las dificultades cotidianas. Aquí quiero señalar algo que es muy importante. Los que les gusta la investigación en este tema, les recomiendo un concepto que es el concepto de tecnoestrés. No se puede perder de vista, tanto en los procesos de salud ocupacional, como en las evaluaciones de clima, como en las evaluaciones de riesgo psicosocial, la valoración del nuevo concepto tecnoestrés. Hay una profesora cercana y es una autora que inclusive lo he comentado con Gerlain en otros espacios, que se llama Marisa Salanova, que ha trabajado mucho el tema, y ya en este momento se dice que particularmente las tasas de tecnoestrés en Estados Unidos y en Europa se han incrementado más allá que
los indicadores de enfermedad profesional tradicionales por gripas, enfermedades respiratorias, etc. Es decir, que no sobra que si se va a incluir el tema del teletrabajo en las organizaciones, paralelo a eso se establezcan las medidas de prevención del tecnoestrés. El tecnoestrés se expresa de muchas maneras, pero Marisa Salanova plantea algunas, como por ejemplo, sentir que no para el ritmo. Como tú estás en la casa, te levantas a pegarte al computador, te acuestas con el computador, vuelves y arrancas el computador, apagas el computador. Esa dinámica es una de las evidencias del tecnoestrés. Termina asociado a dolores de cabeza, dolores en los ojos, dolores en las contracturas físicas, y son síntomas hoy de tecnoestrés reconocidos en algunos países de Europa como enfermedad profesional. Dos, es importante también que en las organizaciones se hagan las debidas verificaciones. No estoy hablando, reitero, del momento de la pandemia, las debidas verificaciones de las condiciones de los teletrabajadores en su lugar, en su hogar o en el lugar donde lo estén haciendo. Porque yo creo que Gerlain en eso siempre lo dice y lo plantea en sus estudios. Muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien desde el punto de vista físico y ergonómico y realmente no estamos siguiendo las instrucciones mínimas. Aquí les voy a contar una anécdota chiquitita, y es que también es importante que queden claras las restricciones sobre el uso de equipos informáticos, plataformas, bases de datos y también los riesgos y sanciones que se pueden aplicar. Muchos de ustedes han escuchado la expresión VPN, ¿cierto? Y es la posibilidad de trasladar las plataformas de bases de datos y de software a equipos que están bajo el control de propiedad de los teletrabajadores. Ahí se recomienda que si la organización no lo ha hecho, se hagan acuerdos firmados sobre los riesgos, sanciones y medidas de prevención para evitar la vulnerabilidad de los equipos y de las bases de datos. Y miren el segundo párrafo, que parece muy extraño, pero ya existe en Colombia. No voy a poner los ejemplos para no mencionar empresas y afectarle su imagen. Algunas organizaciones ya instalan sistemas de control. Por ejemplo, permiten el control a distancia de los computadores. Entonces saben exactamente qué archivos se abren, qué aplicaciones se utilizan, etc. Si en sus organizaciones se va a instalar algún sistema de control de teletrabajo, la idea es que se le informe al teletrabajador y que ese sistema de control sea proporcional al objetivo, siempre y cuando se respeten las limitaciones de la legislación. El espionaje es prohibido en Colombia, se viene mi chiste negro, salvo en el ejército, cierro el chiste, y en ese sentido, si lo van a hacer en sus organizaciones, aplicación de sistemas de control, por ejemplo, hoy en día se utiliza en el sector bancario, tiene que ser con acuerdo con el teletrabajador y tiene que ser a través de firmas de actas donde se aceptan las condiciones de control, porque de alguna manera hay una vulneración a un equipo de propiedad de la persona o al sitio donde la persona vive. Cierro diciendo entonces que las características de una cultura susceptible al teletrabajo serían, primero, la confianza. Y esto lo pensé en la tarde antes de esta conferencia. Cuando muchas veces la gente se ríe porque hay frases cliché, llega una pandemia y te demuestra la importancia que tenía. Durante muchos años se dijo, es muy importante construir relaciones de confianza. Y llega una pandemia y nos demuestra que donde no hay confianza es más difícil que haya, por ejemplo, teletrabajo. Porque si el empleador no cree en el empleado, no lo puede hacer ir al trabajo donde lo supervisa y ahora tiene que creer que lo que hace en su casa es real. Confianza entre empleados y compañeros, pensando en que todos de alguna manera están haciendo un aporte significativo. Se tiene que proponer una dinámica de trabajo colaborativo y eso se logra con proyectos en conjunto. Es decir, que varios equipos de trabajo, por ejemplo, en una empresa que tenga mercadeo, calidad y ventas, pues que se puedan desarrollar proyectos conjuntos. Que se entienda que hay errores, y eso lo decía Gerlain en el artículo. Implementar el teletrabajo no es siga este manual e inmediatamente estará funcionando. No, eso requiere cambiar, aceptar errores, tomar acciones correctivas, etc. Cambiar la dinámica laboral más hacia acuerdos de trabajo, más a planes o metas, no tanto a horarios o a tareas delimitadas en el tiempo.
Y finalmente, disposición para el aprendizaje de nuevos conocimientos, respeto por las normas vigentes y un reconocimiento de la diferencia. No todos somos iguales. A veces uno se desespera y me incluyo no entre los que me desespero, sino el que genero desespero porque quizás con quien hablo maneja más rápido una tecnología que yo. Pues parte de una cultura de teletrabajo es entender que convivimos personas con diferentes edades, diferentes competencias, diferentes funciones y cada quien tiene perspectivas diferentes frente al teletrabajo. Gerlain, me pasé 10 minutos y agradezco a todos los que escucharon mi primera intervención. No, David, no, está muy bien. Hemos recibido comentarios que les ha gustado mucho la charla. Yo quería pues un apunte, refiriéndote al ejército, no sabemos quién nos está escuchando. Qué peligro. Entonces, esos chistes no se hacen, señor. Bueno, por otro lado, tenemos pues como un lugar de preguntas. Hay varias en el chat. Ahí les puse en el chat el enlace al artículo que mencionaste, por si lo quieren leer, el enlace, qué pena, es muy largo, pero bueno, ahí les sirve. Tenemos a Eda Karen Céspedes Babilón. Fue una de nuestras primeras conferenciantes en este ciclo, que es experta en ciberseguridad. Nos estuvo contando varios de los tips que tú estabas mencionando, David, como ese tema de conservar la seguridad de las organizaciones. Ella dice, las culturas organizacionales ahora se ven forzadas con esta crisis de pandemia y deben cambiarse a la cultura digital. La persona que no cambia se queda y las organizaciones que no se adaptan quebrarán. La transformación digital ha sido forzada por esta pandemia. Los gobiernos ya están cambiando a gobiernos digitales y los estados democráticos deben unirse para intercambiar procesos, normatividad y soluciones y labores tecnológicas. Bueno, gracias, Eda, por conectarte desde Perú y gracias por el aporte que puntualiza sobre lo que tú te referías cuando nos estuviste hablando sobre ciberseguridad. Hay otras preguntas. Por ejemplo, Joana Carmona nos dice, ¿considera que para las entidades públicas el paso al teletrabajo es más complejo? Voy a dar mi apreciación personal. No todas las entidades públicas son iguales, ¿sí? Pero yo creo que es muy difícil implementar de forma homogénea el teletrabajo en aquellas entidades públicas donde hay tanta diversidad de formas de contratación y donde hay tanta diversidad de roles. Por ejemplo, las gobernaciones son organizaciones muy grandes, con muchas áreas, con diversidad de contratos, con diversidad de personas, con edades, expectativas, etc. No digo que no sea posible, no que no sea posible. Estoy planteando que puede que bajo las condiciones de esa entidad pública sea un poco más complicado. Sin embargo, por ejemplo, considero que las entidades administrativas públicas tienen mucho potencial con el teletrabajo, no tanto, por ejemplo, como con los hospitales o con otras entidades que tienen actividades operativas o de servicios. Por ejemplo, lo digo de esta manera, la DIAN es una institución pública, fácilmente puede hacer una migración rápida al teletrabajo de un porcentaje muy grande de sus operaciones. Quizás mantener aquellas que requieren atención al usuario, pero todos esos engranajes que hay detrás podrían lentamente irlos transitando. Hay algunas áreas, algunas organizaciones públicas que lo pueden hacer más rápido y otras que lo pueden hacer más difícil. Pero es verdad que en el sector público la diversidad de públicos, la diversidad de áreas, la diversidad de tipos de contratación puede llevar el proceso que sea un poco más lento. Es cierto, pues y cuando tú mencionabas lo del Congreso, que cuánto se demoraron, uno diría, no, si son sesiones que se pueden hacer perfectamente a través de la virtualidad, ¿por qué tardarse tanto? Ahora toda una maquinaria que hay que organizar para que se realice, sí depende mucho del ADN de cada organización. Erika Correa, que es una profesional en psicología y ha sido asidua participante en estos conversatorios, dice, con relación a las entidades públicas, en el caso departamental, para los trabajadores implica una cantidad de actores involucrados que tienen requerimientos varios y hasta contradictorios en algunas tareas en cuanto al monitoreo y control. Esta implementación del teletrabajo implicaría autonomía en las entidades prestadoras de servicios y en las auditorías.
Bueno, esa pregunta está supremamente interesante. Necesariamente el principio de autonomía tiene que estar involucrado en la implementación del teletrabajo, pero no quiere decir que sea completamente autónomo la persona sin auditoría ni seguimiento. Hay un documento que lo puedo compartir para el que lo quiera, que fue publicado por la firma KPMG, una firma auditora internacional que habla sobre nuevas formas de monitoreo laboral o de monitoreo de procesos para las organizaciones que han implementado teletrabajo. ¿Por qué? Porque la autonomía se incrementa, es decir, la gente ya tiene más tiempo, digamos, sola para hacer sus actividades, pero no quiere decir que no pueda ser verificado su trabajo. De hecho, existen plataformas en las organizaciones que ya tienen casi 100% implementado el teletrabajo, donde la gente carga sus productos del trabajo mensual o semanal y las áreas de auditoría ingresan a esas plataformas y verifican. Es decir, el hecho de que haya más autonomía no significa que no se pueda controlar, significa que también la auditoría tiene que evolucionar y una forma de hacerlo es a través de plataformas virtuales, por ejemplo. Una persona muy cercana, que inclusive aquí está la profesora Diana Garcés, que fue comunicadora del ICONTEC, una persona muy cercana que es la doctora Diana Alonso, directora de ICONTEC, tuve la oportunidad de conversar con ella sobre cómo iba a ser el proceso de auditoría de certificaciones de diferente tipo en esta pandemia. No están aplazadas las auditorías, se están haciendo bajo algunas plataformas virtuales y se están cargando los documentos en las plataformas del ICONTEC para que los auditores verifiquen. Obviamente, hay actividades que requieren la presencialidad. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa del sector salud, pues un auditor tendrá que ir a ver cómo se almacenan los insumos médicos, tendrá que ver cómo se hacen los procesos de asepsia en un área de cirugía, pero hay algunas funciones que se pueden seguir auditando a distancia. Bueno, también Nirma Lucía Páramo dice que valdría la pena también pensar y disertar sobre el telestudio, que se ha ido incrementando a la par con el teletrabajo. Ahí el tema es lo que tú mencionabas sobre la conciliación. Lo que ha pasado, Nirma, y todos los que están aquí presentes, es que como este teletrabajo nos llegó de una manera tan abrupta, entonces conciliar la vida familiar y laboral es que fue todo. Ya hay un artículo por ahí que es como un 3 en 1, que de un autor de Málaga, que es que estamos todos juntos en el mismo espacio, compartiendo la misma conectividad, compartiendo el trabajo. Entonces, pues eso ha generado bastante estrés. No sé tú ahí, David, ¿qué tienes para agregar? No, yo creo que al final lo que está sucediendo es un proceso de adaptación gradual de personas y organizaciones. Algunos nos tomó más preparados y a otros nos tomó con más distancia. No, creo que lo que dices es preciso. Bueno, Luis Carlos Hincapié, un colega nuestro que ha trabajado con nosotros en la Facultad de Comunicaciones, dice que empresas como las universidades se están dando cuenta que tienen personal de utilidad entre comillas, exclusivamente presencial, y el mayor reto es decidir un reacomodo eficiente que no implique despidos en lo posible. Esto ya está generando problemas de motivación y desajustes culturales. No sé si quieres decir algo ahí. No, completamente de acuerdo con Luis Carlos y realmente hay una preocupación aún mayor con el tema universitario y es cómo lograr prontamente encontrar un modelo de teletrabajo que permita hacer una docencia segura y una docencia que atienda las necesidades de los estudiantes. Lo que hoy estamos viviendo en las universidades, no hablo de la Universidad de Antioquia, enseñando, no es un modelo todavía pleno de educación virtual, sino que estamos atendiendo una contingencia. Rápidamente hay que empezar a trabajar en un modelo de virtualidad que implica más allá de teleconferencias o conexiones a través de estas plataformas y algunas universidades más que otras lo están haciendo, pero lo que tenemos en este momento de teletrabajo todavía es incipiente en muchas universidades. Sí, hay un tema que menciona Wilmar Vera, otro colega nuestro, dice, hola, muy interesante, ¿cómo romper con la brecha generacional en el teletrabajo?
con los empleados que por diferentes razones son tímidos en el tema digital. ¿No están ellos en desventaja? ¿Y cómo evitar que los empleadores abusen del modelo diciendo que no hay horario para abordar al trabajador? Porque como es uso propio del tiempo del empleado, en cualquier momento se puede recurrir a él. Wilmar, muchas gracias por la pregunta, porque me hiciste recordar algo que no dije en la exposición. Y no sé qué piensa Gerlain y los demás investigadores que están en esta reunión en este momento. El teletrabajo es una modalidad de apropiación voluntaria, no es una modalidad de apropiación obligatoria. En estos días tuve una conversación con una funcionaria de la Gobernación de Antioquia que me planteaba que le estaban llegando cartas de profesores del magisterio que le decían que ellos no habían sido contratados para dar clases virtuales, sino para dar clases presenciales. Eso da para muchas discusiones, que la solidaridad, pero también que la diferencia generacional, la falta de compromiso, etc. Hay muchísimas cosas. Pero lo que sí es cierto es que una cosa es la pandemia y otra cosa es la realidad. Cuando estemos de nuevo en un mundo, digamos, más o menos cercano al que teníamos, aunque no será igual, los trabajadores tienen el derecho a decidir si teletrabajan o no. Es decir, no es tan correcto que un gerente simplemente diga, ustedes 10 teletrabajan y ustedes no. Si dentro de esos 10 hay 2 personas que no se sienten preparadas y sienten que no han recibido las instrucciones ni las condiciones y garantías logísticas para hacerlo, pueden decir que no. El teletrabajo no es impuesto, es una conciliación y un acuerdo entre la organización y los empleadores, y en esa medida, quienes consideren que por su situación generacional o por sus competencias o por sus capacidades cognitivas o físicas no están preparados para eso, efectivamente podrían rechazar el modelo de teletrabajo. Y ahí yo quiero aportar algo sobre 2 aspectos que mencionaste tú y que la gente estaba preguntando también. Colombia tiene una ley que es la Ley 1221 del 2008 y luego fue reglamentada con el decreto 884 del 2012. ¿Qué pasó? En ese decreto reglamentario se habló de eso, o sea, siempre se ha dicho, como lo menciona David, que el teletrabajo no es obligatorio. El teletrabajo tiene que estar las 2 partes de acuerdo, ¿cierto? En teoría, porque también sabemos que si a uno le dicen, pues es que se va a teletrabajar o se va, pues entonces también ahí hay un tema. Pero legalmente, o sea, la ley lo respaldaría, ¿cierto? Y también el otro aspecto que quería mencionar era sobre lo que hablaban del pago de la conectividad, del pago del uso de los equipos que tú mencionaste, David. Eso es muy de las organizaciones. Solamente en los decretos, en la legislación, está lo que tenga que ver con riesgos profesionales, horas extras, pues como todo el proceso que se va a llevar con esa persona, pero no se menciona sobre el dinero que hay que aportar para la conectividad y para el uso de los equipos. Sin embargo, las grandes empresas que incorporan un piloto de teletrabajo, por lo general, siempre llegan a un acuerdo con el trabajador de un porcentaje de apoyo para la factura de servicios públicos y para la factura, pues de pronto decirle, incluso conozco empresas que dicen, tenga este computador, yo pago la mitad, usted paga la otra y se lo financio. Pero usted se tiene que comprometer que ese equipo usted lo va a usar también para trabajar, pues solamente pues como para la organización, porque en el conversatorio de ciberseguridad se hablaba sobre ese equipo que usted se lleva a su casa, usted está conectada a la intranet de mi organización y mi información queda expuesta a todos los miembros de su familia, ¿cierto? Entonces, ahí hay varios temas que tocaría pues como ir puliendo, ¿cierto? Y precisamente por eso estos conversatorios, como para ir mirando todos esos temas, vamos a gestionar conocimiento en torno a esto y seguramente van a salir buenas propuestas. Hay otra pregunta. En cuanto, Carlos Freddy Guisao dice, en cuanto a la cultura, podríamos decir que existe una cultura de la desconfianza en torno a tener un estilo de cultura de la presencialidad. Carlos, tu pregunta es muy interesante porque no sé si viste que dentro de la exposición yo presenté 3 modelos de cultura que han estudiado algunos teóricos sobre el tema de cultura.
En algunos de esos modelos, una de las características es la desconfianza. Por ejemplo, el modelo autoritario tiene por naturaleza el principio de la desconfianza. Y en muchas de las organizaciones colombianas, influido por el patrón original del dueño de la organización, que el que no está a tal hora no trabaja, podríamos hablar de unas culturas que incluyen patrones de desconfianza. Ahora bien, el concepto cultura de desconfianza realmente no está muy estudiado, pero uno sí puede decir que los modelos más autoritarios habitualmente tienen por defecto el principio de la desconfianza. Y como lo dije cerrando mi intervención, Carlos, realmente una de las características para que el teletrabajo funcione bien es la confianza. Y la confianza se construye. En ese sentido, si alguna organización quisiera comenzar a evolucionar, tendría que empezar a entender el reconocimiento de las capacidades de sus trabajadores más allá de la presencia de su jefe y en ese sentido darle oportunidad a otros que nunca han vivido una opción como la que tenemos nosotros de estar desde la casa trabajando para que demuestren que también son capaces de hacerlo. Yo no diría que haya una cultura de la desconfianza en general, sino que algunos tipos de culturas, sobre todo los más autoritarios, sí la tienen como uno de sus rasgos. Bueno, acá ya, pues yo quería como mencionar, pues porque ya lo que siguen son más que todo comentarios en agradecimiento a tus aportes. Entonces yo quiero como precisar algo sobre algo que se está hablando mucho ya, incluso el presidente de la Academia Internacional de Transformación del Trabajo, quien nos va a acompañar en el último conversatorio dentro de 15 días sobre el trabajo del futuro. Él ya dice que no es bueno ni siquiera hablar de teletrabajo y se refiere muchísimo a todo eso de la transformación digital y habla sobre que hay muchas generaciones conviviendo en un mismo entorno. Entonces ahí están algunos de los comentarios que decía Wilmar Vera o que mencionaban otras personas sobre cómo hacemos con esa brecha generacional digital y todas esas etiquetas que se han dado sobre los millennials, no va a ser capaz de pronunciarlos, debe ser porque no lo soy, millennials, las personas que tienen cierta edad, pero que todavía están muy productivas y que de pronto no tienen tantas competencias digitales. Entonces hay un asunto de tener que hacer una simbiosis entre todas esas generaciones y aprender todas de ese ejercicio. No sé tú, David, ¿qué opinas de eso? Sí, hay un tema muy interesante que se estudia sobre todo en las fusiones. Yo dije dentro de la presentación que una de las razones por las cuales se cambian las culturas es por las fusiones y también por los relevos generacionales. Cuando se hacen fusiones, conozco de cerca dos que se hicieron, una hace unos años, que fue la fusión de Avianca, SAM y ACES en la alianza Suma, y otra más reciente, cuando el IATM se funde con el grupo Sura, se hace una evaluación de la composición demográfica de las personas. ¿Por qué? A la hora de fusionar dos empresas puede haber personas muy jóvenes, personas muy mayores, personas con ciertas competencias más millennial, como lo dice Herline, y otras con una mirada más tradicionalista. Los cambios en las culturas son cambios graduales y en ese sentido uno puede empezar a moldear por áreas. Yo dije dentro de la presentación que inclusive dentro de una organización puede haber culturas diferentes dentro de una organización y uno podría empezar a hacer cambios en aquellas áreas donde las condiciones de preparación y demográfica sean más favorables a ese cambio. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y Gerlain me lo ha dicho, y sé que la universidad también lo ha hecho, y es la figura de pilotos de teletrabajo. Los pilotos de teletrabajo se pueden hacer en aquellas áreas que tienen unos rasgos culturales más susceptibles al teletrabajo, donde pueden haber personas de una generación más reciente y personas que tengan más sensibilidad a los temas de la tecnología. En ese sentido, yo sí estoy convencido que en una organización se puede empezar a trabajar en la implementación de un modelo de teletrabajo seguro, siempre y cuando haya un reconocimiento previo de las características culturales de la misma. Y podría implementarse no de forma global, sino gradualmente, empezando por las áreas que tengan patrones culturales más favorables para este tipo de modelo de trabajo, de relación laboral. Bueno, y vamos con, antes de darte los comentarios de agradecimiento y de felicitación, una última pregunta, no sé si en el chat alguien me puede escribir
Dice espectador anónimo, pero con su pregunta va a poder decir quién es. Dice, con el teletrabajo nace una nueva modalidad de contratación similar a la prestación de servicios, o es una forma de trabajo a la que debe migrarse y que es igualmente vinculante a las entidades contratantes. Bueno, yo de pronto me tomo ahí la palabra y tú me complementas. El teletrabajo tiene tres formas, o sea, puede ser independiente, que es el teletrabajo freelance, que ya tenemos el penúltimo conversatorio sobre eso, sobre cómo buscar teletrabajo, cómo usar herramientas para teletrabajar. Entonces el teletrabajo puede ser independiente, pero también puede ser por dependencia. Por ejemplo, en este momento estamos siendo teletrabajadores por dependencia, porque tenemos un contrato, tenemos todas nuestras prestaciones sociales y por lo general estamos con un solo patrón, como se nombraría de manera en términos de abogados. Está el teletrabajo móvil, que es una fusión entre ser freelance y también por dependencia. Entonces, no creo que sea como solamente decir que por esta circunstancia se va a volver más como el teletrabajo independiente, porque siempre ha existido. O sea, ha habido muchas veces, o sea, hemos sido teletrabajadores autónomos, como se nombra en la literatura, que somos los que no estamos vinculados a ninguna organización, pero tenemos varios proyectos en diferentes organizaciones, asumimos nuestra retención de la fuente, asumimos nuestra seguridad social y trabajamos. No sé si tú, David, quieres decir algo. Sí, yo quería interpretar la pregunta que hace el espectador anónimo de otra manera. Y es que el teletrabajo puede ser aplicado bajo cualquier modalidad de contratación. Yo no diría que necesariamente es una nueva modalidad de contratación, sino que a través de esta forma de trabajar uno puede tener diferentes tipos de contratos. Yo conozco casos de teletrabajadores que tienen contratos de prestación de servicios. Yo conozco casos de teletrabajadores que como ahora son profesores de cátedra y dictan sus clases desde su casa, pero también teletrabajadores que son vinculados a las organizaciones. Entonces, yo no diría al señor o señora que pregunta que es una nueva modalidad de contratación, sino que es una nueva plataforma de relacionamiento laboral en la cual pueden convivir los diferentes tipos de contratación laboral. Perfecto, entonces aquí tenemos ya, vamos a Carlos Augusto Giraldo, ¿te suena, David? Él dice que tiene tecnoestrés. Yo también, todos tenemos tecnoestrés, así amemos en teletrabajo. Pero también me va a matar, me va a esconder siquiera que estoy en teletrabajo porque lo eché al agua. Carlitos, es con todo el cariño, es un colega nuestro de la facultad que es súper juicioso, pero la verdad, Carlos tiene razón, hemos tenido mucho tecnoestrés. Las jornadas han sido más prolongadas de lo que traíamos antes, ¿cierto? Estamos madurando esta metodología, es que no veníamos con esta metodología, teníamos un teletrabajo suplementario, unas veces en la casa, otras veces en la empresa, o si lo teníamos totalmente en la casa, o nos podíamos ir para un coworking, para un centro comercial, nos podríamos ir para un café internet, o para la casa de la mamá y llevarnos a nuestro computador y decir, venga, yo trabajo un ratito después de almorzar, y también se suma el confinamiento. Y cuando estábamos en lo de riesgos psicosociales, en el conversatorio que tuvimos con la costarricense Andrea Acuña, ella nos decía, lo que pasa es que también había ahí una participante psicóloga, ella decía, lo que pasa es que uno no quiere pensar, pero es que de todas formas estamos en riesgo de muerte, o sea, y eso es bastante fuerte. Y eso no solamente nos da tecnoestrés, sino que nos da un síndrome de ansiedad, ¿sí? Los trastornos de ansiedad, de tener que lidiar con esto, no querer pensarlo mucho, pero está pasando. Carlos Augusto te manda a decir que aplausos, David, al igual que otras personas, como José Rocha, que es abogado de la Universidad de Antioquia, dice, excelente exposición, profesor David, muchas gracias. ¿Sí? Quiero hacer un comentario y una pregunta que me gustaría contestar que hace el señor Eric López. Ah, bueno, no la había visto. Sí, si me permites, quisiera abordarla. Y él dice qué tanto los sistemas de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo están conociendo sobre el teletrabajo. Me gusta mucho esa pregunta por dos razones. Primero, si ya las organizaciones habían experimentado con teletrabajo,
necesariamente deberían tener en su matriz de riesgos y en los procedimientos relacionados con la prevención y la mitigación de los efectos del teletrabajo, ya debían tener las medidas. En caso tal de que no lo tengan, quiero decirle a Eric que hay ya estipulados a nivel nacional algunos lineamientos sobre cuáles son las condiciones que deben garantizarse para los trabajadores que están bajo teletrabajo. Particularmente, lo ha mencionado Gerlain, el decreto 1072 regula el teletrabajo en Colombia, define cuáles son los riesgos laborales asociados al teletrabajo y hay algo que a mí particularmente me gusta, es que mantiene activos para los teletrabajadores aspectos como la revisión por optometría, la visita domiciliaria, la afiliación a seguridad social. Se creó en el año 2018 la nueva modalidad de teletrabajo a través de una resolución que es la resolución 3310 y esa resolución inclusive plantea que se tiene que hacer un autorreporte de condiciones de trabajo, es decir, que cuando sea autorizado que una persona teletrabajo debe diligenciar un formulario donde dice cuáles son las condiciones de trabajo en las que está, enviarlo a la organización con copia a la ARL y cuando se haga la visita domiciliaria se confirma. Entonces, yo quería al señor Eric responderle la pregunta diciéndole que antes de las normas, ya el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo tendría que haber identificado los riesgos de los teletrabajadores y del 2015 para acá, particularmente en el 2018, ya hay normas específicas de salud en el trabajo para los teletrabajadores en Colombia. Bueno, hay otra pregunta de Mauricio Hernández. Bueno, más un comentario, él dice, el énfasis está en conocer las competencias digitales con respecto a las relaciones humanas, porque es la interacción y la relación de las herramientas tecnológicas con el trabajo que interrelaciona a los trabajadores. Sí, definitivamente eso es lo que hay que hacer. Germán Espinal, que también se ha, junto con Mauricio y Eric López, se han sumado con muchísima frecuencia a estos conversatorios. Dice Germán, muchas gracias por la invitación, llegó tarde, pero felicito al señor David Hernández por la charla. Paola Milena García dice, muy pertinente, interesante, muchas gracias. De Eventos Medicina, tú debes saber quién es, dice, gracias, profe. Entonces, no sé, Lisette, tú me ayudas a ver si tenemos alguna otra que nos falte por mencionar para ya ir dando cierre a esta charla. No, Aquí profe, por lo tenemos, que estoy. Sí, adelante, profe. perdóname, es que veo que nuestra colega María del Pilar nos dice pues que muchas gracias, que excelente la charla y que dice que la adaptación al teletrabajo debe incluir la formación en el manejo eficiente de reuniones, por ejemplo, de grupos primarios más cortas, más puntuales, más efectivas, y yo digo, y menos sincrónicas, por favor, menos sincrónicas. Se puede hacer trabajo asincrónico, gracias, Pilar. Luis Carlos Incapié dice, mil gracias a la universidad y a ustedes dos. La cultura organizacional y el teletrabajo, tiene ustedes dos grandes voceros académicos de enorme credibilidad. Y Luis Carlos, muchas gracias. Antonio Mesa Paucar, que se autonombra el papá del teletrabajo en Medellín. Antonio Mesa, nos llevamos siguiéndonos la pista hace muchos años, ha trabajado mucho este tema y dice, muchas gracias por la invitación, excelente. Para nosotros los pensionados nos dan muchas claridades. Bueno, Lisette, ahora sí. Gerlain, yo quisiera hacer dos pequeños comentarios. Uno, si alguna de las personas que ha participado con las preguntas hoy requiere de pronto la documentación específica de algo que he mencionado, por ejemplo, los temas de documentos sobre cultura y teletrabajo o sobre algunas normas específicas que hay sobre seguridad y salud en el trabajo que conectan el tema de teletrabajo, a través del correo de educación continua propongo que podemos enviarlo para que la gente tenga también el material. Y lo segundo es recordar cómo empezamos, que lo que estamos viviendo en la pandemia promovió y estimuló el interés por el teletrabajo, pero no necesariamente como lo estamos viviendo significa que así tiene que ser. Con eso quería cerrar eso. Sí, yo he insistido muchísimo que este no es el teletrabajo que
que es la realidad. No quiere decir que no sea teletrabajo. Esto sí es teletrabajo, pero no es el teletrabajo como debería ser realmente. Tenemos dos recorderis que me hace Lisette y es uno que les vamos a enviar una encuesta para que nos cuenten cómo les ha parecido esta charla, también si pudieron participar en las otras, si también contarles que la próxima semana tendremos uno sobre teletrabajo autónomo y al final tendremos otro sobre el futuro del trabajo. Eh, no sé, básicamente yo creo que era eso, Lisette, que querías que mencionara para terminar. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Una muy buena audiencia, tuvimos casi 80 personas conectadas. Desde diferentes partes, hubo gente desde Perú, desde Costa Rica, de aquí de Colombia, desde diferentes ciudades, desde Medellín, entonces muchos colegas, muchas personas que teletrabajan desde hace tiempo, entonces, bueno, muchas gracias a ti, David, por esto, por haberle dedicado a esta posibilidad a los oyentes, estoy como en radio, pues aquí Alba Valencia Ramírez dice gracias a mi alma mater por este espacio y a ustedes por ser tan asertivos al elegirla. Wilmar Vera, gracias, feliz tarde. Y de eso que tú dices, David, ese ofrecimiento que haces, ya lo estaban pidiendo, ya estaban diciendo, por favor, que nos manden información. Entonces, como nos queda la base de datos de las personas que se registran, entonces, para que les enviemos la información, David, también ahí con Lisette coordinamos. Bueno, Lisette, Muchas gracias. te cedo la palabra. Sí, profe, bueno, muchas gracias a todos. Incluso por acá también estoy leyendo varios comentarios que nos dicen que les mandemos la grabación del video, que le mandemos el material del profesor David. Y sí, como ya nos queda una base de datos con todos los registros, les estará llegando entonces todo este material, inclusive también la información o más bien la invitación para inscribirse. Se suspendió el Si no audio. estoy mal, creo que también a las 4 de la tarde, ¿verdad? Sí, la próxima semana estamos organizando porque tenemos a 3 invitados, entre ellos, no sé, Carlos Machado estaba aquí conectado, que es también un seguidor de este conversatorio, entonces no sabemos exactamente, estamos jugando con el tiempo 3:30, 4, pero vamos a tratar de hacerlo a las 4 para conservar nuestro horario. Inés María Oliveros, los felicito por esas charlas, gracias. Maritza Ruiz, egresada de la maestría, muy amables profes, muy oportunos sus aportes. Bueno, creo que ha sido pues como muy productivo para todos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Así es, hasta profe. luego. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Feliz tarde. Chao.